Señoras y señores, prepárense a abordar porque aquí arranca la paradita de las 12. 2 horas viajando por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, la paradita de las 12, un detergente para la mente. Acompáñennos. La paradita de las 12. Qué buena esta paradita, la paradita de las 12. Qué buena esta paradita. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. La paradita de las 12 en el aire, sirviendo buen contenido para iniciar la Semana Santa y ponernos en los brazos del Señor desde aquí. Darío Cuba, Ariel Pantaleón, Félix de Sena y un servidor, tratando de entretenerle y de informarle. Bienvenidos. Gracias, don Eder, gracias a todos ustedes y a los que nos ven y que están atentos a esta hora de que vamos a hacer nosotros durante este tiempo. Es lunes santo, pero tenemos muchas informaciones que nos han llegado desde muchas partes de todo el país. Don Félix de Sena, don Ariel Pantaleón. Félix. Ajá, lo subo. Saludos, Ariel, saludos a todos los amigos de la paradita de las 12. Inicio la Semana Santa. Y aunque la calle no dice que estamos en Semana Santa, pero está más ligera. La calle está mucho más ligera, el hecho de que la mayoría de los colegios cerraron. Eso le quita a uno una cantidad de gente transitando enorme. Y que mucha gente creo que, porque hay empresas que dejan de trabajar en Semana Santa, los visitadores médicos y cosas de eso. Eso le permite a uno estar más relajado en las calles. Muchas empresas tienen por norma dar vacaciones colectivas durante Semana Santa y así todo el mundo se va de rumba y no se lesiona a la empresa. Sí, aquí yo creo que hay dos, que son el sector farmacéutico y el sector magisterial, que tiene 2 fechas al año de vacaciones colectivas, que es Semana Santa y también la fecha de Navidad. Adelante, Ariel. Señores, buen día. Espero que hayan pasado un muy buen fin de semana. Reflexión es una de las palabras que debemos utilizar en esta semana. No una reflexión solamente de fe, sino una reflexión de cómo vamos como sociedad. Qué cosas nos están dañando, qué cosas nos están separando de esos sentimientos de bondad y esos sentimientos de cooperar con la gente. Así que yo creo que... Oh, gracias, prima. Ya tú ves, se siente, Wilkin, que llegó María. Esos sentimientos que debemos nosotros tener y de agradecimiento. Nosotros estamos hablando fuera del aire del ser agradecido. Y yo creo que, y es mi ley de vida, que el ser humano debe ser agradecido con todo y con todos. O sea, el hecho de que Dios permita un día más de vida y de poder respirar este aire que a veces se hace tan difícil, tan denso, es una bendición y hay que estar agradecido por esto. Así que espero que esta semana empiece de esa forma y aquel que tiene la bendición de estar de vacaciones, comparta con nosotros esta mesa de trabajo y de conversación, Cordero. Bueno, anoche estaba en una casa, en casa de una familia, y mientras estábamos sentados ahí, vinieron, se acercaron 2 mujeres y nos estaban ofreciendo empanadas, torta y otras cosas más, quipe, cosas así, casa por casa. Lo estaba haciendo casa por casa. Y se me ocurrió pensar en que esto pudiera ser un esfuerzo que otras mujeres pueden replicar para ganarse su sustento. Porque mucha gente, al ver el gesto de estas 2 señoras, hasta sin necesitarlo, pueden tenderle la mano, porque no están pidiendo, están ofreciendo un producto, y eso es emprendurismo.
esa iniciativa de despojarse de todo tipo de, digamos, de prurito para salir por un vecindario con dos fundas, dos señoras que ya de cierta edad, salir vivienda por vivienda a ofertar un producto que cualquiera puede comprar debidamente, higiénicamente presentado, y a veces esas cosas uno las pasa por alto, pero son verdaderas iniciativas que demuestran que cuando una persona quiere trabajar, quiere producir de manera honesta y de manera distinta, lo puede hacer. Mucha gente se puede inspirar en este ejemplo que a mí me llamó la atención para hacer lo propio en su entorno. Vamos a suponer, usted tiene habilidades para hacer arepas. Bueno, usted los domingos o los sábados se hace sus arepas y sale a venderla por el vecindario. Quizás en principio no tenga mucho éxito, pero poco a poco, si yo le compro hoy y quedo satisfecho y complacido con lo que le compré hoy, cuando usted regrese, yo también volveré a comprarle. Entonces, independientemente de que me sentí como apenado por ver ya estas dos damas teniendo que hacer eso y quizás exponiéndose a insultos, quizás exponiéndose a que le timen y demás, lo hicieron. Yo creo que vale la pena que otras mujeres con habilidades para hacer cosas domésticas puedan salir a venderla por su vecindario, y es una forma de producir y es una forma de tener iniciativas de emprendurismo que a lo mejor terminan siendo más exitosas de lo que están sospechando hoy que pudieran ser. Yo tengo un ejemplo, escuché un reportaje y lamentablemente no voy a poder darle el crédito de quién fue porque no recuerdo el canal local que vi el reportaje. Es una joven, y no me atrevo a decir tampoco el que más o menos pienso que fue por si me equivoco, pero es una joven que al ver que su hijo iba para una actividad fuera de su demarcación, eso fue en Asua, comenzó a hacer algunos de estos famosos helados en fundita. Ah, sí, yo lo vi. Tú lo vimos juntos, creo. Yo lo vi, sí, yo lo vi. Helados en fundita, sí, específicamente para recaudar fondos para eso, para ese viaje del niño. Me parece que fue o en Asua o en Maní, pero no fue en Asua. Me llamó la atención porque en Asua. Eso sí estoy seguro. Señores, hoy la dama tiene una industria que hace helados como te lo hace cualquiera de las otras marcas mundiales. Me explico. Ya no son aquellos tan solo helados en fundita que la gente le ha pedido que no deje de hacer. Ya tiene helados de sabores naturales. Ya compró un local. Una variedad. Ya tiene una gama. Ya lo está inclusive en otros lugares, se lo están comprando para llevarlo a ese lugar. Propio pasa con los helados que se hicieron famosos en Jarabacoa. Que son famosos, pero nada más están ahí. No, aquí lo están... lo están distribuyendo. Pero no es lo mismo, porque hay una magia de que sea de ahí. Pero lo que vale para fines del comentario es la iniciativa. La iniciativa. Entonces esa joven dijo, yo empecé con el objetivo corto de poder suplirle a mi hijo esos fondos para que fuera esa actividad. Pero ya hoy yo tengo una industria. Ya ella tiene 12 empleados, ya tiene un local, ya tiene, o sea, ya le dio forma, y todo empezó con esto de querer hacer algo diferente. Ella no sabía mucho de esto y había visto 2 o 3 recetas y se ha ido especializando en esto. Pero yo conozco una empresa que surgió en una casa en Los Trinitarios, y hoy es una gran empresa química. Él era un ingeniero químico, buscó 2 o 3 muchachos del barrio a mover unos tanques para él hacer champú y detergente. Luego salía por el mismo Trinitario a venderlo. Hoy, desde producto para piscina a producto de limpieza industrial fabrica. Pero no nos vayamos más lejos.
Yo tengo un amigo al que me honra citar, porque conozco esa historia de principio a fin, el licenciado Osiris Grullón, de Star Products, inició llenando champú, él y su esposa, con jarritos. Y hoy tiene una de las más importantes fábricas locales de productos de belleza. Tinte, en fin, todos esos productos que se utilizan para embellecer el pelo y para protegerlo. Bueno, y no solamente eso, tiene una demanda importante en Venezuela, tiene una demanda importante en Haití, tiene una demanda importante en Puerto Rico. Es decir, miren a dónde va esa empresa, que comenzó en una casa, en un cuartico cualquiera de una casa, formulando cosas y llenándola con jarritos, y hoy tiene una industria automatizado todo, para que ustedes vean que es posible llegar donde usted quiera llegar, siempre usted lo proponga y que trate de hacerlo con calidad. Cuba. Bueno, no tengo, así no me llega a la mente emprendedurías que sean de ese nivel, pero sí puedo mencionar una que está en la Paseo de los Reyes Católicos, al final de la José Ortega y Gasset. Es una sola persona, porque dicen que ¿cuántos son? Y son tres, digo, no es una sola, José Ortega y Gasset. Hay un señor ahí que comenzó haciendo sancocho, una paila. Ahí. Hoy día hay que hacer filas ahí. Un localcito muy, vamos a decir, humilde, pero la verdad, pero este señor ahora tiene 3 delivery para llevar la comida. Solo Carlos hace el tipo. Y ya la gente sabe, 10 de la mañana es que está pidiendo ahí. Si no, si llegaste a las 12 perdí. Me parece también que hay un restaurante en el país que su origen estuvo muy cerca. Adrian Tropical. Sí, Adrian Tropical. Su origen estuvo. Sí. El señor Marino empezó así, bien pequeño. Bueno, comenzó ahí mismo en la Lincoln. ¿Dónde está el de la Lincoln? Ahí comenzó un carrito. Yo recuerdo como ahora. Un carrito haciendo carnes. Y hamburger y cosas. La clave, procure hacerlo bien, procure no cansarse, procure que alguien lo va a notar. Que alguien tarde o temprano va a comenzar a probar su producto y a consumirlo. Marino tiene una industria y el entrenamiento que se le da a los empleados ahí, Marino, es una cosa muy interesante y muy importante. Oye, ese restaurante del Malecón, eso Dios. es una locura. Sí. Eso siempre está lleno. Eso es una Siempre locura. está lleno. Eso provoca un tapón los domingos. Sí, en esa zona. y ciertamente. De manera que siempre hay espacio para echar para adelante. A mano pelada o como sea, siempre hay. Todas estas personas que hemos mencionado lo han hecho a mano pelada. Usted también lo puede hacer. Propóngaselo. No se rinda, no se siente. Creo que lo importante es tener la intención y el deseo de echar para adelante. De echar para adelante limpiamente, con el corazón, poniendo todo el corazón a su iniciativa, que con el favor de Dios usted va a llegar lejos. Y si no llega lejos, tampoco se queda en el mismo sitio. Y vive, por lo menos. Exactamente. Puede ser que usted no tenga el éxito de estos, pero sí le permite formar una familia. Exactamente. Es lo más Así importante. que, adelante, don Cuba, no se duerma, no se detenga. No se detenga. No hay forma de tener, no hay forma humana. Oye, Cuba, descubrí el nombre de tu pueblo. No, Ajá, sí. ¿dónde? ¿Cuál es? Lo leí en una carta que el doctor Marino Vinicio Castillo publicó, que se llama Cerrejones de Yuna. Así es el nombre. Sí. Cerrejones de Su Yuna. cercanía, el origen de su Pero familia. el nombre es Cerrejones de Yuna. Ajá. Parece que ese era el nombre. Porque Cerrejones la carta estaba fechada en Cerrejones de Yuna. Ajá. Sí, Sí, entonces. Sí. sección Cerrejón.
Así se llama. Así se sección llama. Cerrejón, sí. Ok. Cerrejón con C. Sí, sí. Se produce allí mucho arroz, se produce, ¿qué más? Plátano. Plátano, guineo, Mosquito. guineo, ¿cómo se llama? Mosquito. No. No hay mosquito ahí. No. No, porque no se apoya. Es zona próspera esa. Bueno. Cuidado, zona próspera. Vincho, a propósito de eso, debió haber escrito en esa carta que él ha sido de los muy pocos políticos que ha regalado grandes cantidades de tierra a los productores. Él en la 105, así llamaba unos terrenos que él tenía, de la 94 a la 105, algo así, pero una inmensidad que llevó miles de tareas de tierra, que la trabajaban unos empleados. Y eso lo dejó, nunca lo reclamó. Sí, se la regaló toda esa tierra a la gente. Antes había mucho desinterés en eso. Antes. Tierra excelente para la producción de arroz. Lo que pasa es que Vincho dirigió la implementación de las leyes agrarias a principios de los 70 en el gobierno de Balaguer. El 72, sí. Y yo creo que Pero eso fue mucho antes. que fue Claro que sí, claro que sí. que era un gran ejemplo. Sí, sí. en Lo ese que momento. pasa es que también para la época la gente no tenía la proyección de hacia dónde podía llegar el costo de la tierra y la importancia que tendría en el futuro. No, Porque conozco de gente que cedía cantidad importante de tierra a gente porque a una casita ahí No, pues y eso se quedaba ahí. recuerda Venía que- otro y otro y otro. Recuérdate que el primer medidor de tierra que vino aquí, uno del Vicini, le decía, mira, tú ve allá donde se ve aquella mata, allá, Ahí atrás, colinda lo tuyo. ahí está esa loma de ahí, y mírala, coge la mirada así derecho, allá, eso es mío. Ahora, coge un pedazo de ahí Sí. y mídeme esa tierra. Sí. Cuando en el 16, la intervención norteamericana, que se crea las guerrillas, que J. Bruce Calder la identificó como guerrilla formidable porque nunca obligaron a nadie a formar parte de ella, que tuvieron la osadía de un grupito llamarlo los gavilleros. Los gavilleros eran los que iban a la orilla de los ríos a quitar la ropa a las mujeres, violarlas. Esos eran los gavilleros. Ahora, la verdadera guerrilla era en defensa precisamente de ese reordenamiento que estaban haciendo los norteamericanos en favor de ellos, y fueron los verdaderos invasores para quitar la tierra para dárselo a otro grupo de personas. Y ahí fue que se inició ese proceso de reordenamiento de las tierras. Eran unos verdaderos guerrilleros. Ahí estaban Natera. Lo que pasa es, Cuba, Ajá. que a los norteamericanos les interesaban dos cosas. Primero, medir la tierra Sí, para sacarle el título, sí, así es. la división, y poder tener posesión para ellos hacer lo que hicieron. Efectivamente. Así ¿Qué es. hicieron los norteamericanos? Trajeron la Puerto Rico Sugar Company, Sí. que hoy es el Central Romana, Efectivamente. y lo establecieron en la Romana, luego de haber sacado los títulos de toda esa zona, desmontaron. Es más, para que ustedes tengan idea, hay más tierra del Central Romana en la zona del Ceibo que cerca de la Romana. Es una locura. Por ejemplo, toda la tierra a la entrada y donde está el Ceibo enclavado y donde creció, pertenece al Central Romana. Es más, cuando ustedes están llegando al Ceibo, a su izquierda, llegando ustedes al Ceibo, verán las casas del Central a la izquierda. Unas casas grandes de la época. Pero cuando tú pasas el pueblo y te diriges hacia el centro de la cordillera oriental, hacia Miches, para descender hacia el valle, te encuentras con que a la izquierda y a la derecha dice tierra experimental del Central Romana. O sea, todas esas tierras del este. ¿Tiene vocación agrícola estas tierras? No, esa tierra tiene vocación ganadera, porque fue que ellos, es una tierra, parece que la calidad tampoco es muy buena, y esa tierra ellos la dedicaron al ganado. No sembraban caña. En algún punto sí, porque hay muchos colonos. Y la donde zona. se siembra caña, donde se da caña, se da cualquier cosa. Sí. Es tierra buena. Bueno, la La caña, gente está equivocada. Sí, no, acuérdate que la caña es una gramínea,
y crece casi en todo. Sí, pero hay un asunto con la caña absorbe tanto las vitaminas fundamentales de tierra, que llega un momento que para sembrar otras cosas tiene que esperar un tiempo, que se regenere la tierra. La caña es muy absorbente, pero bueno. Le quita mucho nutriente a la tierra. Efectivamente. Efectivamente. Y bueno, tú sabes que el tipo de caña, hay muchísimos tipos de caña, ¿no? Inclusive hay algunos que han sido diputados y después han sido cañeros alcaldes. No, fueron cañeros primero y después alcaldes, después diputados, de todo. Bueno, por eso, recuerden que los norteamericanos hicieron aquí a principios del siglo XX todos los ingenios. Sí, así. O sea, no fue hasta que al presidente Trujillo se le ocurrió y alguien no lo asesoró de construir esa cantidad de ingenios de él. O sea, esos famosos ingenios Porvenir. Consuelo fue el último ingenio que construyeron los americanos. Pero para construir esa aberración que se llamó el ingenio Río Jaina, que fue un desmonte en zonas que no podían desmontarla, y para hacer el ingenio que funcionaba, el Catarey, que funcionaba en Villa Altagracia, desmontó una de las zonas más preciosas que tenía el país y de mayor pluviometría que la nación tenía, y simplemente se le ocurrió hacer eso. Que hay algunas cosas que debo añadir ahí. Mucha de la caña que procesaba el río Jaina venía de Sabana Grande de Boyá y Monte Plata. De claro, porque él dividió. Venía en tren y venían los camiones MAC, que le decían los macos. Que con eso le decían Catarey. Catarey, ajá, que tenía un perro delante. Sí, el MAC. Ajá, el MAC. Entonces, venían todas esas cañas con 2 y 3 vagones, traían esos camiones a Río Jaina, una cosa interesantísima. Por el frente de mi casa, allá en el campo, por ahí pasaba una línea de tren. Sí, lo que pasa es que si usted se pone a pensar, mire, Montellano, Amistad era un ingenio de finales del siglo XIX. Montellano es un Mr. Kingler que hizo ese ingenio, tenía unas casas señoriales ahí en Montellano. Es un ingenio que se estableció antes de 1910. Óigame bien lo que estoy hablando. Luego se hicieron en otro orden: Esperanza, Catarey, Jaina, Osama, Porvenir, Consuelo, Central Romana, Caey, el ingenio de Barahona. Ha sido tanta la tierra que ha acumulado el SEA, que desde hace mucho tiempo se está regalando tierra y no se acaba. En el año 1980, oye, en el 1986, el SEA, en ese momento, tenía 19.000 vientres. 19.000 vientres tenía el SEA. O sea, tenía 19.000 vacas. Óigame bien, no estoy hablando de los becerros, de los machos. ¿De leche? No. Ya, para reproducción. Que se iba reproduciendo porque era enorme. Y estábamos hablando en el 86, que ya había sido diezmado, que había pasado gente por ahí, que todo el mundo tenía ganado en sus fincas. Todo eso había ocurrido. O sea, ese era el tamaño que esa institución tenía en ese momento. La cantidad de altos oficiales y de políticos que tienen grandes extensiones de tierra que fueron prácticamente regaladas, vendida como que dicen, como vaca muerta a personas particulares. Bueno, se siguió una práctica de decirle: coge ese pedazo ahí y después tú resuelves. Cércalo y después le sacamos el título. Sí, y después le sacamos el título. Exacto. Pero llegó un momento entonces que el que quería un pedazo de tierra de eso decía: no, yo te vendo los derechos. Entonces usted tenía que comprarle el santo y la vela. Es decir, tenía que comprar los derechos y después tenía que pagarse la alcea. Eso yo creo que fue una ingente demostración del Estado de lo malo que es como administrador, porque los ingenios privados han funcionado. Todavía hay muchísimos que están operando exitosamente. Lo que pasa es que se desnaturalizó el asunto. Lo propio de Corde. Se decía, no, porque Corde era un antro de robo, no sé qué. No. No es verdad. Cuando Caunabo Javier Castillo, que estaba dirigiendo Corde,
fue rentable Corde. Fue rentable, lo que quiere decir que sí. Ahora, hubo partidos políticos, por ejemplo, el Partido Reformista Social Cristiano, acabó con media docena de empresas del Estado, y yo puedo decir los nombres y apellidos de las empresas. Lo que pasa es que hay algunas que por su naturaleza tenían que desaparecer. Bueno, lo que pasa Por ejemplo, de que Cordelería, con Saco y Cordelería. Pero bueno, mira, ahí... Fasaco. Yo recuerdo Fasaco como ahora. Ahí habían 1.800 personas que trabajaban ahí. Entonces, ¿qué pasa en Fasaco? Ahí la gente lavaba y planchaba y tendía la ropa ahí, en Fasaco. Y dormía ahí. Ahora, lo que no Entonces, tenía sentido es que una empresa como Molino Dominicano tuviera problemas. No, vamos por partes. Los telares que habían ahí, Félix, los telares que habían ahí, se necesitaba mucha gente, porque los telares eran muy antiguos. Entonces necesitaban eran unos equipos enormes. Molinos dominicanos, estaba Molinos dominicanos aquí, estaba Molinos del Norte en Puerto Plata. Que Molinos del Norte en Puerto Plata suplía, y la chocolatera también. O sea, hay empresas, Dominicana Industrial del Calzado, Doinca, era una empresa más bonita. Un zapato para hacerlo tiene 29 pasos. Pero ahí cerca estaba ese consorcio, estaba la fábrica de aceite vegetales Ámbar. El mejor aceite que se fabricaba en este país se fabricaba ahí, en esa empresa. Aceite de Mejor que el manicero. girasol se llegó a procesar ahí. Mejor que el manicero. Espérate, no me ponga a pelear. No, ya decía el manicero. No, el manicero hicieron una trampa ahí, ya eso no es manicero. Era mejor que el manicero. Ahí. Entonces estaba ahí, Tenería FA2. Todo el lío que hay con la tierra esa que está ahí, eso era de la Tenería FA2, que era la empresa de encurtido de pieles. Pero también en los minas ahí. Sí, Para todo. Para todo. Por ejemplo, la empresa del grupo de la familia Bermúdez, Tenería Bermúdez, Tenería Bermúdez. vendía hasta hace poco, Eder, la piel de los vehículos se hacían de los Lexus. Claro. Y se hacía el forro. Sí, sí, porque ¿qué hace la tenería? Devolver la tersura a la piel como si el animal lo tuviera puesta. Pero ya limpio. La tratan. La trata muy bien. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? De aquel lado estaba la fábrica de telas también. O sea, había todo ese conjunto de empresas ahí que albergaban puestos de trabajo. Una gran cantidad. De toda esa enorme cantidad de empresas, la que más éxito alcanzó fue Dominicana Aviación, ¿sí o no? No, Dominicana Aviación. En un momento dado. Hasta que no llegó Qué barbaridad. Es que nosotros piensa con los nombres de una vez ahí. La gestión de Hugo fue exitosa. Espérate, yo fui que hice su auditoría. Bueno, pero a juzgar por lo que él dejó, fue exitosa. No, yo hice esa auditoría. Mira, esa empresa, la Dominicana Aviación, estaba al lado de Corde, ahí. Ese edificio se hizo y lo que se fue a evaluar fue el edificio en principio y posteriormente la administración. Que Hugo Bueno Pacal y este otro señor, no fue Hugo Bueno que tuvo la culpa de eso ahí, porque había un director general de Corde. O Parmenio Ortiz. Parmenio Ortiz. Ahí el mal de eso estuvo con los vuelos que venían de República Dominicana de Nueva York para acá. Por ahí comenzó la desgracia. ¿Qué era? Dejaban todas las maletas, contrataban empresas para llevarla a Miami y de Miami trasladarla a la República Dominicana y había un gran desorden en términos de robo de maletas y robo de contenido de las maletas que venían a República Dominicana. Por ahí comenzó la desgracia de esa línea. Pero además, los tickets aéreos tenían 1, 2 y 3 hojas. Estaba la hoja blanca, una hoja como roja y una hoja como azul. Llegó un momento que los políticos, que tengo nombre y apellido por ahí, que desprendían la original, la entregaban y la gente iba al counter con la roja, con la azul y le daban una a cada uno. Y se montaban 3 pasajeros y se pagaba uno. Y llegó un momento que le preguntaban, ¿cuánto que tú tienes? Yo lo que tengo son 1,000 pesos, súbete, no hay problema, vete para allá adentro, siéntate ahí. Pero entonces había un grupo de gente que hacía cargamentos ilegales de ron y de muchísimas cosas. Bueno, si tomamos en cuenta entonces, lo que hubo en esa época y lo que tenemos hoy, evidentemente de que fue la época gloriosa de la línea aérea dominicana, bandera nacional. ¿Por qué?
Bueno, porque operaba rutas Diarias. regularmente, Diarias. tenía vuelos charter a Europa, tenía aviones propios y hoy nada de eso existe. Después de esa época, nada de eso existe. Se la comieron. Se la comieron La posteriormente. desbarataron, la pisotearon. Mira, ahí en la feria había la fábrica de batería Hércules. Había una recauchadora. Había un consorcio empresarial ahí también. Y se fue de paro. De todas esas empresas de Corde, bueno, Molinos Dominicana de Aviación fueron las que más lejos llegaron. Y el SEA. Y el SEA. Y el SEA. El SEA fue la piedra, Claro, fue la columna soporte vertebral de nuestra económico, economía. claro. Cada empresa de Corde, señores. Y tabacalera. Hoy, cada Tabacalera era Sí, sólida. Tabacalera, sí. Cada empresa, la fábrica de batería Hércules, esa tiene dos fábricas. Lo más grande de todo eso, y Darío, es que, por ejemplo, en el caso de Tabacalera, se desperdició lo más grande que puede tener una empresa, que fueron las marcas. Sí, O sea, tú perdiste las marcas. Porque cuando tú hablabas de Monte Carlo, tú hablabas de Premier. no, Premier no era de ellos, era de León Jiménez. Es de León Jiménez, sí. Cremas. O sea, estamos hablando. Ese Sí, decía, estamos hablando. Bosch, Cuando fumaba crema. Sí, pero estamos hablando Sí. de marcas, que es lo más grande que hay en Claro, este claro, momento. claro O sea, que ellos pudieron estar maquilando esas marcas. Lo que pasa es O que, pudieron ver vendido la marca como tal. Félix, Porque ya la marca tenía un sentido. Cuando Sí, pero Philip hoy- Morris pero eso no- entra al país, cuando Philip Morris entra, Ajá. ellos seguían siendo líderes. está bien. Pero hasta el 80 Sí, fueron líderes. Sí, pero está bien, lo que pasa es que yo creo, a pesar de que había aquí muy buenos mercadólogos, que nosotros no sabíamos la importancia de las marcas. Yo creo eso, en esa época. Lo que pasa es que No era una, teníamos la marca, pero era una no- empresa sin dueño. Al no tener dueño no se preocuparon de Eso lo que era. estaba ocurriendo. Eso era. Aquella empresa comenzó a trabajar en la juventud y los fumadores viejos se quedaron en aquellas marcas, ese cigarrillo fuerte. Ellos no reaccionaron porque como no era de nadie no se preocuparon en hacer los arreglos, igual que la pintura Pidoca, pasó lo propio. Óyeme, es que todo eso me mueve la cabeza. Mira, Ron Bermúdez, ¿tú sabes cuál es el eslogan de Ron Bermúdez? ¿Cuándo fue? El eslogan. Mencionaba la fecha desde No, 1852. señor, ¿cuál es el eslogan de Ron Bermúdez? El mejor ron dominicano de 1852. No. El nombre de la fábrica. J. Armando. J. Armando Bermúdez. La Sin Rival. Así que se llama. Sí, pero se llama así, pero no era la promoción de ellos. No, era, Claro que la- no. era el Pero ¿cómo Bedu- se llama? No, el tema, Era la empresa que manejaba el producto. Sí. Pero le va a dar un datito a ustedes con la relación a ron. Me lo dio un ronero grande en la actualidad, que ahora mismo se vende menos ron que antes. Lo que pasa es que ahora hay mercado que antes no existía. No es eso, ni siquiera internacional. Él me explicó. Por ejemplo, Bermúdez llegó un momento a vender 4.5 millones de cajas. Pero Félix, Espérate. Espérate, el Y mercado mer- estaba solo. No, espérate, Espérate. discúlpame. Y el mercado entero de ron llegó a vender 6 millones de ron de cajas. El problema es que hoy en día el líder vende 2.5, que es la empresa que ustedes conocen, que es Brugal. Pero la rentabilidad es altísima, porque dejaron los productos que no le dejaban dinero y se fueron hacia una bebida a un nivel más premium de venta. Y le está dejando con menos gasto en materia prima, mucho más dinero. Y es lo que está ocurriendo en el mercado. Pero hay un actual. detalle adicional, y es que en los años 70 el ron predominaba como consumo de bebida en el país. Hoy no. En el 80 Cervecería Nacional Dominicana era nada. Nada. Era nada. Nada. Era nada. Bermúdez, señores, ustedes saben que eran los dueños de la creatividad. Don Armando, no sé qué cosa, pero romo buenísimo. No, después estaba el Siboney. Hubo un experimento que Brugal hizo con Amargo de Berro, por ejemplo. Pero después surge Barceló. Barceló fue un tablazo que le dio a todo el mundo por un tiempo. Un tablazo. En el caso. Y después viene Brugal y entonces acaba con todo y se queda líder en el mercado.
siempre habían unos ciclos donde en un año una de las marcas vendía más que otro, pero los grandes rivales eran Brugal y Bermúdez. Sí, Bermúdez, pero Bermúdez. Porque además eran las marcas que tenían mayor capacidad de añejamiento. Claro, Bermúdez. Producción, de producción. Sí, es la producción. Entonces eso le favorece. El asunto es que se vendía más ron, obviamente, porque nosotros hoy día, ya hace un tiempo, tenemos un bombardeo de una... La Ginebra no era muy popular, tampoco el vodka tampoco era tan popular. Eso nadie bebía. Ni vino. Nadie hablaba de vino. No, yo hablando de bebidas duras. El whisky era el que lo traía a Zona Franca. Sí, pero correcto, pero el whisky que se bebía antes no era los whisky que hoy se consideran de 5 años, de 12 años, pero que no eran esas marcas de hoy día. Hoy día el mercado está inundado de cualquier cantidad de marcas de whiskies. Entonces todo eso fue desplazando el ron, porque los gustos fueron cambiando. Recuerden ustedes, señores, que cuando la gente estaba jugando domino, llegaba el ¿cómo se llama? Pai, quítame esa botella de ahí. El promotor. El promotor. Eso era una cosa Ese interesante. departamento fue eliminado por completo de la fábrica de ron. No hay promotores. Ya no hay promotor. Porque basaban parte de su esfuerzo de promoción, lo basaban en ese hombre que iba pueblo por pueblo, bar por bar, a quitar una botella de la competencia y poner una de las suyas. Y en un periodo que no había tal vez tanta fidelidad con las marcas, pues eso tenía un factor importante en ventas, se reflejaba positivamente en las ventas. Al lado de mi casa vive un señor que era promotor, tiene 82 años, era promotor de ron. Y las historias de esos son interesantísimas. Permítame enviar un saludo al señor Alfredo Aleaga en San Francisco de Macorís. Ahí está. Que era representante de una marca para toda esa zona del Cibao. José Guillermo Suez fue promotor también. Ah, En una también, época. también. En una época, sí. Lo fue. Entonces, Félix, la Corporación de Empresas Estatales Corde tenía muchas empresas, la empresa de minas, que explotaban las minas de los pisos esos que son duraderos, ¿no? ¿Cómo se llama? La marmolería. Marmolería Nacional, una empresa muy importante y que generaba mucho dinero. Y entonces, bueno, y muchas empresas de esas, yo digo, caramba, pero yo recuerdo, eran 32 empresas, era mucha la gente que trabajaba ahí, pero todas esas empresas, después de ahí nacieron varias que hoy día, Angloamericana, por ejemplo, Angloamericana tiene varias empresas. Están recordándome por la vía telefónica, Textil Los Minas, Sí, esa misma yo hablé de esa. Cemento Colón, Tejanca. Cemento Colón. Fasaco. Mira, espérate. Cemento Colón se cierra porque Cemento Colón mató el río Isabela y entonces lo que se estaba produciendo ahí no era suficiente como para eliminar la contaminación. Sigue, Fasaco. Alipú. Sí, alambres de púa. Alambres de púa. Eso estaba en el kilómetro 11,5. La refinería de sal. Sí. La marmolería. Espérate. Había ahí en la Máximo Gómez, cerca de la Instituto de Chocolate, estaba Alipú. Marmolería estaba ya en la Obando. Sigue. ¿Cuál es el otro? Ya no hay más. Bueno, marmolería es el último. Sí, estaba en Lobando allá. Vamos a hacer una paradita, vamos a dejar de lado la historia y vamos al regreso a hablar con Félix de Escena de Deporte. Bueno, tal como lo anunciamos, aquí está la doctora Marcia Castillo, neuróloga. Vamos a conversar con ella sobre Parkinson porque hoy es el Día Internacional de este padecimiento. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por recibirnos de nuevo acá. Bueno, lo primero que hay que preguntar sobre Parkinson, ¿se puede detectar a temprana edad el padecimiento como para que esto sea punto de partida para que la familia o el paciente pueda, digamos, retardar el proceso degenerativo del mismo?
Es una pregunta súper interesante a propósito y en concordancia con el lema de este año, que es la otra cara del Parkinson, hablando de los síntomas no motores. Porque siempre que pensamos en Parkinson, pensamos en una persona que tiembla, que está rígida, que tiene lentitud en los movimientos, pero existen los síntomas no motores, que a veces suelen estar 10 años antes, como los trastornos del olfato, los trastornos del sueño, los trastornos de la esfera anímico-conductual, los síndromes de piernas inquietas, la hiposmia, que es el trastorno del olfato, que a veces puede ser lo que llamamos síntomas centinelas en la enfermedad de Parkinson. Y ya sabemos desde los estudios del doctor Jacob Brack que el Parkinson empieza en el intestino 1 o 2 décadas antes. El asunto es que muchas veces esos pacientes que pueden estar precondicionados a tener la enfermedad se pueden diagnosticar solamente en las variables que son heredofamiliares. Entonces, para responder básicamente y muy puntualmente a tu pregunta, lo que podemos estar ojo visor de cuando veamos uno de estos síntomas motores, por ejemplo un temblor, este temblor característico del Parkinson, que es un temblor en reposo, grueso, o un paciente que empiece a caminar lento, que empiece a tener una fase rígida, con poca expresión, o una disminución en el tono de voz, una disminución en lo que es la inflexión de la voz, o escribir pequeño, que sepamos que estos síntomas pueden estar ahí y entonces abocarnos a buscar una atención oportuna para un diagnóstico temprano y entonces que el médico pueda establecer estrategias apropiadas. Una de las figuras, yo creo que sirve no de ejemplo por el hecho de él ser tan famoso, que Michael J. Fox. Sí. Yo recuerdo que la década de los 80, cuando él comenzó con la enfermedad, siendo bastante joven, estamos hablando de 33 años más o menos, él dijo que él le comenzó un temblor en el dedo pequeño, al meñique. Un temblor que no sabía, pero lo sentía. Permanente. Sí, el temblor, empezó a temblarle ese dedo y nunca sabía, para él no era verdad cuando le diagnosticaron la enfermedad. O sea, pues ¿cómo va a ser que yo con 33 años, 34, puedo tener esta enfermedad? Y él está vivo, ya es un hombre de ¿cuánto? De casi 60 años. 60 años. 60 años, ha pasado casi por muchísima etapa de esta enfermedad. Y otras enfermedades también, tuvo Sí. un tumor de médula. ¿Y qué tipo de deterioro, independientemente de la no posibilidad de manejarse con normalidad, qué otra limitación va creando en la persona, qué otro malestar, digamos, va produciendo el mal en la persona? Además de los síntomas motores y no motores, está una parte que es muy neurálgica en la familia, que son los síntomas cognitivos. Y que pensamos que a veces está en la etapa avanzada, en los estadios avanzados. No es así. El deterioro cognitivo, sobre todo el deterioro cognitivo leve, puede estar también en los estadios tempranos. Entonces, el médico en este caso, también los cuidadores, deben estar pendientes de la medicación, porque algunos de los medicamentos, que es parte del armamentarium de manejo, pueden incidir directamente en la cognición. Entonces, si está este trastorno cognitivo, debes reportársele al médico tratante o al geriatra, al neurólogo, pero uno sí de los síntomas que descoyuntura, porque es como un segundo duelo. O sea, ya está el duelo de la enfermedad de Parkinson, entonces de pronto veo que empieza a perder facultades cognitivas, empieza a olvidar, empieza a vagabundear en la casa, a repetir lo mismo, a fabular, y es esa parte donde el familiar empieza a tener, como te digo, es un segundo duelo. Ya tiene la enfermedad de Parkinson, pero entonces también, además del problema motor, empieza a ser, ya siento que no es mi familiar que está ahí. Por eso yo digo que es como algo neurálgico para la familia, para el cuidador y todas las personas que aman a esa persona que vive con enfermedad de Parkinson. Es como perder Dos un veces. ser querido en vida. Sí, de hecho... Porque crea una distancia en el afecto, en el reconocimiento, que deja ese sentimiento en la persona. Mira, Ramón Jenner, seguro ustedes lo conocen, es una persona un divulgador español, amante de las artes, tenor, y él ha hecho varios programas para BBVA. Él tiene ahora mismo creo que está haciendo el Opera Engines,
Entonces, él se ha encargado de llevar la cultura a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y escribió un libro que se llama, a ver si me acuerdo, no recuerdo, pero empieza, yo vi morir mi padre 2 veces, cuando su padre murió. Decía esto, yo vi morir mi padre 2 veces. Su padre tenía Alzheimer, no tenía Parkinson. Y entonces dice, lo vi morir la primera vez que no me reconoció. O sea, en ese sentido él dice que perdió a su papá esa primera vez, porque ya él sabía que había un punto de inflexión, un punto sin retorno, aunque sabemos que hay periodos de extrema lucidez. Y lo vio morir cuando murió físicamente. ¿El Parkinson se da en ambas manos a la vez o solo puede ser en una sola de los miembros de las extremidades superiores? Es progresivo, o sea, empieza en una mano y luego afecta a ambas extremidades hasta que se hace global. O sea, no es una enfermedad sectorial que afecta a una sola mano. Va degenerando hasta que ocupa, digamos, todo el cuerpo. Todo el cuerpo, de hecho, tanto es así que afecta la deglución, por eso muchos pacientes hay que ponerle eso que llamamos PET, que es un tubito para alimentarlo. Va afectando también la fonación, y eso es otra parte que aliena a los pacientes porque no pueden comunicarse, no pueden tragar. Entonces, hay varias barreras que son físicas y hay varias barreras que son cognitivas, porque el paciente tiene una lentitud en el pensamiento y a veces simplemente pudiéndose comunicar por la bradifrenia, o sea, la lentitud en el pensamiento, en la velocidad de procesar lo que quiere decir, y la otra persona piensa que no quiere decir, que está apático, abúlico, anedónico, que puede ser, pero simplemente la velocidad en que procesa lo que entra, esa información, y poderla sacar otra vez es más lento. Entonces, hay varias barreras, barreras externas, barreras emocionales, porque el paciente también se deprime, él mismo se autoaliena. Tenemos pacientes que están en vida laboral activa, entonces tienen un temblor y esconden la mano porque no quieren que sepan, sobre todo si son personas públicas, porque piensan que los demás lo van a desdeñar, porque o lo van a sacar del trabajo. Entonces hay toda una serie de aristas que hay que recalcar en estas enfermedades neurodegenerativas. Estuve viendo un reportaje en el Listín Diario de un hombre joven que comenzó a padecer de Parkinson, y él decía que su principal preocupación era sentirse ser improductivo, y que eso lo llevaba, tenía 2 trabajos, creo que ya lo ha perdido ambos, pero que se ha quedado haciendo algunas labores domésticas dentro y fuera del hogar, porque es una forma de sentirse útil, que son de los aspectos mentales que pueden afectar a las personas que tienen el mal. Totalmente. Recuerda que somos homo ludicus, o el hombre que juega, pero también somos homo faber, somos el hombre que hace, que ejecuta, sobre todo en esta sociedad donde el hombre, no podemos negarlo, somos una sociedad patriarcal, el hombre necesita sentirse útil, y ahí vienen también ciertas cosas que tal vez son desde el aspecto social. Puede que tenga una compañera que no sea muy comprensiva y de pronto yo me caso que es un hombre que es proveedor y de pronto tiene que ser provisto de todo, y entonces aquí también vienen una serie de situaciones que pueden causar depresión no solamente en el paciente, sino también en el núcleo familiar, la carga económica en tema de que ya es una persona que no va a traer alimento a la mesa, que tal vez no va a poder asistir a sus hijos en ciertas cosas, sobre todo en los jóvenes, que estamos viendo una gran población de jóvenes afectados con enfermedad de Parkinson, y esto a nosotros como neurólogos nos provoca una gran preocupación desde el punto de vista de la empatía y demás. ¿Y qué puede estarlo provocando, doctora? Porque antes uno decía, bueno, el Alzheimer aparece a tal edad y no se veía tanto Alzheimer porque la gente no vivía tanto. Sí, y hoy en día... Sí, hoy en día como somos más longevos, tú encuentras muchísima gente de 80 años que antes no llegaban a los 80. O sea, que es más frecuente encontrar el mal en personas adultas mayores que jóvenes. Sí, el Alzheimer sí, pero el Parkinson está apareciendo ya en personas de 50 años. Por definición, ambas son enfermedades de la tercera edad. Lo que hemos visto es una inversión de la pirámide, y es cierto eso que tú dices, hay que acotarlo con mucha iluminación. O sea, el concepto general de la población piensa, son enfermedades de adultos mayores,
tú lo ves por encima de los 65 años, somos más envejecientes, somos más longevos, por ende somos más enfermos. Esa es una de las apuestas que perdió la OMS. La OMS quería que fuéramos más longevos, pero no contamos que íbamos a ser más enfermos. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Con el Parkinson hemos visto una población grande de pacientes jóvenes, sobre todo encumbrado después del confinamiento, de la pandemia, tal vez por un asunto de neurotoxicidad del cortisol, no estamos claros porque ya no tiene nada que ver con el tema de los pesticidas, herbicidas, rodenticidas, porque eran factores que están nexados a la aparición del Parkinson, aunque el Parkinson es una enfermedad que permanece siendo idiopática, sin causa. Y tanto Parkinson como Alzheimer son hereditarias. Hay descripción, a partir de 1997 empezamos a hacer las primeras descripciones genéticas del gen. El primer gen que se descubrió fue el gen de la preselinina, que es de la parquina, ese del Alzheimer, el gen de la parquina, y a partir de ahí hay más de 40 locus documentados que están relacionados con Parkinson heredofamiliar. Esos son los que entendíamos que aparecían en pacientes jóvenes. Cuando nosotros veíamos pacientes con Parkinson joven, inmediatamente nuestro cerebro iba a investigar historia familiar de Parkinson. Ahora vemos pacientes con Parkinson joven que no tienen historia heredofamiliar. ¿Cuál puede ser el porvenir de esos atletas que se dan, sobre todo esos deportes que son extremos hoy, donde se golpea con todo y en todas partes? ¿Cuál puede ser el futuro en términos cerebrales de esos atletas? En aquellos donde hay contusión repetitiva, constante, ya sabemos que hay un daño, y se habla tanto del Parkinson del pugilista como la demencia pugil. Sí, Mohamed Ali. Mohamed Ali. En el caso de él se documentó y todos los estudios se han abocado a definir que ha sido por eso. Pero los traumas repetitivos, las contusiones, no solamente con Parkinson, demencia, trastorno de la esfera cognitivo-conductual, depresión, suicidio, las contusiones repetitivas, constantes, sobre todo cuando hay conmoción, concusión o cualquiera de estas alteraciones que dan noxia, injuria neuronal repetitiva. Eso fue en el fútbol americano que suceden tanto, pero de hecho uno ve algún tipo de lesión en el fútbol americano que es distinta al Parkinson, que es porque sufren muchas contusiones repetitivas los jugadores. Ahora hay un protocolo de contusión, pero no significa que no dejan de sufrirla. Simplemente lo dejan una semana en observación, pero porque hay un protocolo. Ahora en cada uno de los deportes se ha puesto un protocolo. En el béisbol, ya cuando te dan un pelotazo en la cabeza, aunque tú tengas el casco, te colocan en protocolo de contusión. Y en el baloncesto lo propio, para evitar. Por eso que los boxeadores cuando lo noquean le preguntan su nombre, ¿verdad? Claro, porque pierde la ubicación, mira. Orientación. No, pero yo pongo siempre el ejemplo de un jugador de fútbol, que él terminó una jugada, se sienta en el banco, pero él no tenía síntomas, le habían dado un golpe, y cuando él se sienta en el banco, le preguntó a un compañero que lo vio en muleta: fulano, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué te pasó a ti que tú tienes esa muleta? Y el compañero se lo dice al entrenador: mira, fulano está mal, porque me acaba de preguntar esto y yo tengo 2 meses con muleta aquí en el equipo sentado. Y cuando le hicieron el examen, él no sabía ni dónde estaba. Completó una jugada porque el cerebro es algo mágico. O sea, él completó una jugada, hizo la jugada, pero él no sabía dónde estaba. Sí. O sea, pero lo del Parkinson, doctora, yo recuerdo, por ejemplo, mi abuelo, en una edad, nunca fue diagnosticado, y a pesar de estar siempre entre los médicos, el temblor de su mano. Yo recuerdo que no se podía afeitar y eso lo mortificaba mucho a él. Con la mano derecha de él que le temblaba mucho. Es más, ya llegó un momento en que prácticamente no podía beberse el café. Claro, una persona longeva, porque murió centenario, ¿tú entiendes? Pero eso lo recuerdo muy bien en él. ¿Qué se puede hacer con algo que mortifica tanto al que tiene un paciente con Parkinson, que es el temblor, doctora? Porque eso es lo que más lo mortifica. O sea,
por lo que te digo, no te puede ni siquiera, no puede a veces ni comer. Hay que recordar que no todo lo que tiembla es Parkinson, ni todos los Parkinson tiemblan. Ok. Existen 3 fenotipos de la enfermedad de Parkinson. El Parkinson rígido akinético, el Parkinson que es tremuloso, que es el que todo el mundo reconoce desde que lo ve, y el Parkinson que se caracteriza por inestabilidad postural y pérdida del balance, que es el más, que tiene mayor morbimortalidad, porque ese es el que se cae, se golpea, se traumatiza. Sin embargo, el que es tremogénico tal vez se pueda echar café o algo así, pero los familiares siempre están al cuidado. Y el rígido akinético, que es uno de los que tiene peor pronóstico, porque ese es el que hace mucho congelamiento a largo plazo. Ese es el que se congela en las filas o cuando va a cruzar una área territorial que es un poco incómoda. La apuesta siempre está a la medicación, o sea, sabemos que el Parkinson no es curable, más sí es tratable. Un hito en la medicina, o por así decirlo, el antes y el después ha sido la introducción de la levodopa, de la cual ya tenemos más de 60 años y sigue siendo todavía la piedra angular en la terapéutica del Parkinson. Sabemos que el Parkinson es por deficiencia de levodopa, de dopamina. La levodopa es el tratamiento sustitutivo. La dopamina es el neurotransmisor que reguliza y armoniza los movimientos, entre otras cosas. También tiene que ver con el estado anímico, la cognición, pero entonces se trata con dopamina y otros fármacos, anticolinérgicos, medicamentos que actúan a través del NMDA y otros nuevos que están ahora en la palestra, aunque no están en el país. Hay otros medicamentos que son prometedores y que es posible que en los próximos años estén aquí ya en lo que sería para curar. Pero bueno, el tratamiento con estos fármacos se usa básicamente para manejar los síntomas, mejorar la calidad de vida. Nosotros pasamos de que un paciente durara 6 a 8 años, un paciente con Parkinson puede durar 20, 25 años. O sea, yo tengo pacientes que tienen 20 años de diagnosticado. El tratamiento debe ser transdisciplinar, o sea, fisiatra, nutriólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, neuropsicólogos que trabajan la parte de la cognición a través de la neuroestimulación. Todos esos pacientes que tienen fallo cognitivo, se aplica la neuroplasticidad para trabajar la neurorehabilitación, que es una herramienta ahora mismo muy de vanguardia y que la tenemos a la mano porque se usa básicamente las áreas que están sanas para trabajar las áreas que están enfermas. En consecuencia, ya el Parkinson se trabaja de una manera muy grupal, muy transdisciplinar y siempre también de manera holística, porque hemos integrado herramientas también no farmacológicas. Por ejemplo, el tai chi mejora la postura, los ejercicios vigoréxicos como el neuroboxing, ahí no se golpea nada, pero el neuroboxing es simular ejercicio de boxeo para mejorar la postura, el balance, la coordinación. La danzoterapia también ayuda a mejorar la coordinación, porque eso, recordemos que desde la teoría de Lamarck, la función hacia el órgano hacia la función, cuando ejecutamos ciertas funciones, eso manda una emisión al área de la corteza. La función hacia el órgano. La función hacia el órgano. Cuando hacemos ciertas cosas, eso crea circuitos, nuevos circuitos, y lo funcionaliza para que podamos solidificar esa función. Doctora, finalmente, hoy, Día Internacional del Parkinson, ¿cuál es su mensaje para todos aquellos que tienen en su casa un paciente con esta condición o que conocen a alguien con la misma? No nos detenemos, no tenemos una visión desesperanzadora, a pesar de que no tenemos la cura. Estamos 200 años después, claro está, de la primera descripción de Sir James Parkinson, su famoso ensayo de la parálisis agitante en la Gaceta Londinense de Neurología. No tenemos cura, pero tenemos propuestas alternativas, propuestas para mejorar la calidad de vida. Y yo creo que cada vez la gente tiene más conciencia de lo que es el Parkinson. La gente sabe reconocer y acude a buscar asistencia médica. Y lo otro es que a la gente también ha vuelto a tener esa mirada empática hacia una enfermedad crónica. Ese artículo lo dice del periódico. La doctora Marcia Castillo está en el Centro Médico Moderno, en Los Prados, todos los días en la mañana a partir de las 10:30. ¿Teléfono? Sí, 809-540-2521. Gracias, doctora, por acompañarnos y por darnos informaciones que yo espero sean de utilidad para todos aquellos que tienen en su entorno alguien con esta condición. Buenas tardes. Al regreso vamos a hablar con el pastor Jorge Plurde, porque hoy comienza una semana que es importante
para la fe. No se lo pierdan. Bueno, como lo dijimos, como lo anunciamos, aquí está el pastor Jorge Plurde. Vamos a hablar con él de la Semana Santa, de lo que significa esta semana para los que siguen la vida de Jesús. Bienvenido, pastor. Gracias. Saludos a todos nuestros amados coincidentes en esta parada de la fe, y corrijo los que respondemos a un propósito de Dios al estar juntos en un momento como este, más que coincidencia. Gracias, Edel, gracias, don Félix, y gracias al Control Master y todos los que participamos en este tiempo, porque hoy sí, exactamente como dice Edel, hoy es, digamos, el segundo día, el segundo día de la semana que la humanidad celebra muy favorablemente. Yo pienso que es la celebración más importante, la semana que con mejor dedicación en el año es esta de hacer memoria del sacrificio de Cristo. Esto, por supuesto, para los que creemos en Cristo como Hijo de Dios, como Dios mismo y como Salvador. Bueno, porque al final es tal vez la última semana que como hombre él vive, ¿no? Así es. Es la última, digamos, porción de semana porque Jesús habrá de morir, es la creencia de todos, el viernes, ¿verdad? Pero hay un detalle que hace de este tiempo un tiempo muy revelador y muy especial, porque digamos que la costumbre de la cristiandad es celebrar en el día de ayer la entrada de Jesús en Jerusalén, llamado el Domingo de Ramos. Ese domingo en donde la Iglesia Católica va a despachar a la gente con un ramito, o la gente va a llevar su ramito para que ese ramito sea bendecido, y vendríamos de la iglesia cada cual con su palmita, y otros se encargaban de llevar un gran ramo que supongo que serviría para darle un poco de hoja al que no llevó. Pero esta entrada, que la Biblia le llama entrada triunfal, es un título un poquito digno de chequearse, de mirarse con atención, porque Jesús está entrando. Estoy hablando del capítulo 19 en el Evangelio de Lucas, que a partir del versículo 28 tiene el título de entrada triunfal en Jerusalén. Ahí es donde Jesús va a ser sacrificado. Y Jesús habría de saber que él estaba entrando festivamente al lugar donde 3 días después, por lo menos el miércoles, Jesús habría de ser hecho preso. Y Jesús sabía lo que seguía de ahí en adelante. O sea, tenía el guión. Él tenía el guión. ¿Qué sería para los que admiraban o esperaban de Jesús otro fin? Porque muchos de los discípulos, incluyendo a Judas, esperaban un final diferente de Jesús, porque Israel nunca esperó un Mesías de la categoría de Jesús, un Mesías sufriente, como dice Isaías en el capítulo 52-53, nos habla de este Mesías sufriente, este Mesías que vendría a ser desfigurado de tal manera que no lo reconoceríamos. Israel esperaba un Mesías rey, un Mesías que iba a sacar a Israel. Por todo lo alto. Claro, que iba a librar a Israel de ese estado de persecución, siendo el pueblo de Dios y el pueblo sufrido. Israel nunca ha vivido en paz.
De manera que la presencia de Cristo genera en ellos, Señor, ¿y cuándo tú le vas a dar a Israel la posición que le toca? Que los que andaban con Jesús estaban esperando las posiciones de ministro de Hacienda, el ministro de Interior y Policía, el secretario del ministro de la Presidencia. Cada uno estaba esperando su turno al bate. Y Jesús los defrauda de alguna manera cuando Jesús les hace saber que su reino no es de aquí. En el marco de este sacrificio, pastor, ¿cuál es el legado que le deja a los que le siguen Jesús de Nazaret? Bueno, ahí la mejor palabra la dice Pedro. Pedro dice, por cuanto nuestro maestro padeció, hagámonos nosotros también del mismo pensamiento. Es decir, nos toca sufrimiento. Y el sufrimiento tiene que ver con la perspectiva de una esperanza diferente que este mundo combate, en una oferta de placer carnal, a una oferta de darle el espacio total a una vida intrascendente, a unas satisfacciones y deseos que nosotros queremos satisfacer, que son deseos de ahora y muy cortos. El beber trago llega un momento en donde no es que tú lo dejas, es que tu cuerpo ya no los tolera. Las mujeres no es que te dejan de gustar, ahora hay unos aparaticos que te ayudan a extender eso, pero eso se sabe que tenía una fecha límite, una caducidad. De igual manera, las posesiones. Tú llegas a tener una casa, una villa en Romana, una casa en las montañas, pero vas a tener un lugar en Miami, uno en los Alpes suizos, vas a tener algo en el Mediterráneo, a los cuales puedes ir en principio 2 o 3 veces al año, luego irás quizás una vez, y vendrá el tiempo en donde ya no te interesará salir a verlo, no te da placer llegar al sitio, porque las cosas que tú hacías allá, y para quienes tú las lucías, como las lucías, ya no tienen en esa vida propia tuya ahora, ya no tienen valor. Entonces ya tú no quieres eso. Yo estuve, o el Señor me dio la gracia de estar en el momento en donde un hombre que suponía que se moría pronto por un diagnóstico, le dieron en presencia mía la noticia de que una institución del Estado le acababa de pagar 6 millones de pesos. Y él echó una mala palabra, dijo una mala palabra, un San Antonio, dijo, ¿y para qué quiero yo cuarto ahora? Es decir, el dinero... Una deuda vieja que se la pagaron. Y en ese momento él no celebró nada, más bien pensó, eso me es carga, me es molestia. Y esa es justamente la enseñanza de Cristo, el justo valor de las cosas. Nosotros vivimos una vida cortísima. Los que estamos en la edad mía sabemos que fue como un soplo, tal y como dice la palabra, como la flor de la hierba. Muchos amigos míos, yo no hago planes que pasen de 10 años. No, y hay veces yo no hago planes que pasen de 10 años. Hay un amigo que lo dice, yo lo hago semanal ya. Que corto, sí. Más corto el tiempo. Claro, tú sabes que esa autonomía se va ampliando, ¿verdad? Sí. Entre uno y otro, ¿verdad? Y todo eso es lo que esta vida terrenal nos enseña, de tal forma que Jesús, viviendo, dice, por causa de lo que él había visto que era su premio. Ese premio que Jesús tenía garantizado y que de alguna manera Satanás le quería poner un atajo. Satanás le dice, yo te voy a entregar todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y Jesús sabe que es una tentación, porque Jesús sabe no solo que son de él como Dios, sino que le son ofrecidos como parte del botín del ministerio terrenal en una gran victoria sobre la carne y sobre el pecado. Entonces, una de las bendiciones, ¿verdad?, de los
de la herencia que el Señor nos deja y que adquirimos mediante la fe en su nombre, es esa victoria sobre el pecado, esa victoria sobre esas cosas que constituyen el oropel de la vida, que tienen un brillo relativo y corto, y que impresionan también de forma relativa. Para muchas personas resulta inexplicable que un hombre con tanto poder, un hombre que era capaz de resucitar a los muertos, no buscara la forma de sobrevivir de las injurias, de las acusaciones, de falso Dios, etcétera, etcétera, y por el contrario prefiriera morir con la pena de muerte, que era la más extrema en su época, que era la crucifixión. Sí, mira, Jesús no solamente tuvo que vivir con eso, yo diría que esas fueron una de las cosas que quizás tuvieron menos significado, porque eso fue en un corto tiempo, eso fue, digamos que días u horas. Pero Jesús tiene que vivir con una ignominia. Jesús va a ser acusado de ser un bastardo, el hijo mal tenido de una mujer de alguna forma adúltera. No había cómo explicarlo. ¿Verdad? Entonces, eso era mucho más gravoso para Jesús, tener que vivir con ese estigma de el hijo de un marinero que vino por ahí y se acostó con María, ¿verdad? Porque ya el padre era un hombre anciano, ¿no? Claro, esto produce un cierto tambaleo, ¿verdad? En nuestro espíritu, el tener que decir algo que la historia lo trae, porque en realidad Jesús, sí, los mismos judíos le dicen a Jesús, nosotros tenemos papá, ¿verdad? Como para decir, el que no sabe de quién es tu papá eres tú. Pero Jesús viene con un programa de sufrimiento. Y Jesús viene a morir. Jesús no viene a librarse de la muerte. Jesús viene a morir, pero Jesús no viene a morir en una cama de un ataque de apendicitis. Jesús no viene a morir de una tuberculosis. Tampoco viene a morir de un infarto o apedreado. Jesús viene a morir con la muerte más ignominiosa. Y viene a morir como, no tanto, la palabra no es morir, porque Jesús pone su vida. Y Jesús sabe que Él no muere porque Jesús se sabe propietario de un elemento vital que es el espíritu. Jesús sabe que Él es la vida. Y la muerte no puede enseñorearse de la vida, más bien la vida va a matar la muerte. Por eso el texto bíblico dice, muerte, yo seré tu muerte. Porque Jesús viene a vencer la muerte. Y nos va a enseñar el texto bíblico que no lo pudo retener, la muerte no lo pudo retener, lo tuvo que expulsar. Y Jesús sale, por decir algo, expulsado de la tumba a una resurrección inesperada e incomprendida, porque no se le habría ocurrido a nadie que Jesús habría de resucitar. Los mismos discípulos caminaban en el camino de Maús, caramba, y él que decía, y ahora ya son 3 días y no ha pasado nada, y Jesús estaba caminando con ellos. Sí, que ahora ha pasado con el hombre, porque el hombre dijo otra cosa. Dijo que... Pero lo que iba a decir, creo que ya no tendremos el tiempo de desarrollarlo, es que en esa entrada que Jesús va a hacer triunfal a Jerusalén, se le llama triunfal porque Jesús, una de las cosas que nos muestra el texto en los Hebreos, es un Jesús que batalla para alcanzar esa meta, batallando con su carne, que no quiere, que lo vimos en Getsemaní, que la carne se oponía, y él tuvo que ahí luchar, y dice la Escritura que sudó, es un sudor tan espeso
que el texto dice como gotas de sangre. Y ya los científicos han estudiado la posibilidad de que haya un trasvase de hematíes que salgan ahí mezclados con el sudor en un momento de una angustia terrible. Jesús pasó esa angustia. Y la angustia también y la desesperación que produce saber que se va a morir. Que él incluso, no sé si para la Biblia esto es una, digamos, una expresión de duda o sencillamente una expresión del hombre. Sí. Ya crucificado, bueno, pero Padre, ¿por qué tú me has abandonado? Pero mira, Eder, el problema grande de Jesús es que Jesús sabe exactamente por lo que él va a pasar. El que no sabe por lo que va a pasar, va un poquito ahí, bueno, si me dolerá y no me dolerá, si en realidad están exagerando, si me voy a morir de una vez. Pero Jesús sabe cada detalle de su sufrimiento, lo conoce anticipadamente. Pero más allá del sufrimiento humano, hay que saber esto, ¿verdad? Y yo creo que ya hemos tocado este punto en algún momento, y tiene que ver con el hecho de que Jesús cargará con todos los pecados de la humanidad, los más aberrantes. Jesús se los va a tirar arriba como si Él los hubiese hecho. Y yo quiero decir que cuando tú ves a un mecánico, cuando tú te acuerdas de Pabolo, que salía con las ropas que él tenía, Pabolo se sentaba en el suelo y no se ensuciaba, él ensuciaba el suelo, ¿verdad? Pero el que tiene una vestidura perfectamente blanca, no solamente sentarse en el suelo, sino sentarse en una silla de un restaurante, hará que saque el pañuelo y se lo pase a la silla, porque cualquier cosa lo puede contaminar. El lloro de Jesús no era por su sufrimiento carnal, sino por el sufrimiento espiritual del purísimo, el perfectísimo, cargarse con el pecado tuyo y mío. Bueno, si usted quedó entusiasmado con lo que ha estado diciendo el pastor, no se preocupe, porque miércoles y jueves usted va a poder disfrutarlo con más tiempo, con más espacio, en unos programas especiales que con relación a la Semana Mayor va a estar ofreciendo el programa, y el protagonista será el pastor Jorge Pluri. Así que no se desespere, no se preocupe, que esto continúa el miércoles y el jueves, Dios mediante. Amén. Mañana regresamos, nos reencontramos al mediodía. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.